Buen día, chicos, ¿cómo están? Hoy van a tener clases de inmunodeficiencia secundaria, específicamente van a hablar de SIDA y de HIV. Y necesito que vayan poniendo en el chat sus nombres y apellidos para corroborar un poquitito la lista después. Van a tener tiempo los que ingresen hasta dentro de 10 minutos. Si le pueden avisar a su compañero y ustedes pongan ya sus nombres, por favor. Buen día. Entonces vamos a darle hoy a la doctora Ana Fernández con este tema. Buen día, profe. Buen día, chicos. Bueno, para empezar me voy a disculpar porque estoy en el patio de casa y a veces puede ser que haya un poco de ruido, ¿verdad? Pero mi internet estaba funcionando acá abajo y por eso tuve que venir hacia acá. Bueno, y voy a mostrarles entonces, hoy vamos a hablar un poquito, no sé si están viendo mi presentación. Sí, se ve bien, Ana. Bueno, hoy vamos a hablar entonces del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. O sea, esto sería lo que vamos a siguiendo con nuestras películas de acción, como les comenté, de los problemas inmunológicos. Esto sería una inmunodeficiencia secundaria y es debida al virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Y que es una enfermedad en donde tenemos una interacción que ocurre entre el VIH y el huésped, o sea, la persona enferma, y presenta una profunda inmunodeficiencia que predispone a infecciones oportunistas, incluso a neoplasias, y que a la larga a nuestro paciente le puede llegar a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque este virus va disminuyendo sobre todo lo que sería la inmunidad celular. Y se acuerdan que ayer el jueves habíamos hablado de las inmunodeficiencias primarias, en donde le comentaba que cuando tenemos una deficiencia de la inmunidad celular, prácticamente éramos susceptibles a todo tipo de infecciones, ya sea virus, hongos, bacterias, ¿verdad? Entonces, es importante recalcar eso, de que este virus ataca sobre todo a la inmunidad celular, ¿verdad? Y que es, ¿sí? Espérenme que un ratito, porque parece que yo no le saqué el sonido, chami. ¿Será? Qué raro es. Sí, no le había sacado. Bueno, vamos a ver si no le saqué. Ese nomás parece que no le saqué. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este virus? Este virus, históricamente, si ustedes quieren leer un poquito sobre lo que es la historia del VIH, vamos a decir que empezó a dársele relevancia en los años 80 y 90. No se sabía nada de él. Se creía que solamente afectaba, y en ese entonces afectaba principalmente a varones homosexuales, pero después se vio con los años, esto se volvió endémico y se vio con los años que afectaba no solo a varones, sino a mujeres, a recién nacidos, ¿verdad? Y fueron estudiando y se fueron levantando, vamos a decir, con las investigaciones, los tabúes que había alrededor de este virus. Hay películas que si ustedes quieren pasar el fin de semana interesante pueden ver. Una se llama Filadelfia, que es, no sé si habrán visto, pero ya es un poco viejita y es muy buena, con Tom Hanks, donde él es un abogado que es gay y que se infecta del virus. Después está esta otra película que es más reciente, que seguramente conocen, con Matthew McConaughey, que no me acuerdo ahora el nombre,
pero que son historias que cuentan cómo se va desarrollando la enfermedad en la persona y cómo se va estigmatizando al paciente VIH, cómo él va desarrollando la enfermedad. En Filadelfia se ve inclusive el proceso de la evolución normal de la enfermedad, porque en esa época no había prácticamente antirretrovirales, ¿verdad? Estaba todo en estudio. ¿Y qué pasa con este virus? Este virus tiene una cápside, ¿verdad? Que tiene una, perdón, pero pasa tan rápido me olvidé de sacarle el temporizador. Tiene una cápside que tiene la glicoproteína GP41, la glicoproteína de superficie, la transmembrana, la glicoproteína de superficie GP120. En la matriz proteica tenemos la P17 y después tenemos una cápside interna con la proteína P24. Dentro en sí tenemos a dos cadenas de RNA, tenemos a la proteasa, a la integrasa y a la transcriptasa reversa. Todo esto es necesario para que este virus, una vez que ingrese a nuestro organismo, pueda empezar a replicarse, ¿sí? Es un virus RNA de los tipos lentivirus, ¿verdad? Y al unirse con las células, ¿qué es lo que pasa cuando este virus se une? Este virus tiene eh, sobre todo un tropismo, o atropismo quiere decir una afinidad, ¿verdad? Sobre todo por las células TCD4 y por algunos tipos de células dendríticas y macrófagos que expresan en su superficie un receptor CCR5 y el CXR4, que son receptores que tienen que estar presentes para que esta GP 120 y la 41, al fijarse a estas células, ¿verdad? Puedan, ¿cómo les voy a decir? Puedan hacer que la unión del virión haga que ese virus entre dentro de la membrana. Y hay una heterogenicidad molecular del VIH. ¿Qué quiere decir eso? Que hay sobre todo dos tipos de VIH, ¿verdad? El tipo 1 tiene unos subgrupos que son el MO y N, y otra vez estos tienen 9 subgrupos que tienen mayor poder patogénico. Estos son 3 veces más transmisibles y son los que, sobre todo el tipo 1, es el que está diseminado por todo el mundo. El tipo 2 tiene sobre todo un grupo M que tiene unos 5 subgrupos, ¿verdad? Pero tiene una mayor semejanza al virus del simio. Se ve sobre todo en África subsahariana y tiene la característica de que no es tan patógeno, o sea, no es tan agresivo, vamos a decir, como este otro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, este virus, en síntesis, para hacerla corta, al llegar a nuestro organismo, ya sea por sangre, por lesiones de la mucosa o por secreciones, porque se transmite así, vamos a ir viendo cómo, afecta a estas células, sobre todo linfocitos T, CD4, que expresan esos receptores que les había dicho, las de células dendríticas y macrófagos, y se van a los tejidos linfoides a esconderse. O sea, no puedo decir que es un virus cobarde, pero puedo decir que es un virus altamente, eh, no sé si decirle traicionero, pero es como que vos eh, en tu casa dejes, sin darte cuenta, dejes abierta la puerta y entre un extraño y se encierre en tu casa y haga un desastre en tu casa, pero se esconde en el sótano. Entonces vos no te estás dando cuenta de quién es el que te está causando todos estos problemas, por darles un ejemplo.
Eso se llama, Lorena, el virus que nosotros siempre le tratamos como el caballo de Troya. El caballo de Troya, sí, exactamente. Como decía el profesor Castor Samaniego, es un presente troyano, me decía cuando teníamos un paciente que traía múltiples problemas y patologías envueltas, ¿verdad? Entonces, estas células dendríticas tienen una importante función para el inicio, vamos a decir, de la infección por VIH, porque expresan esos sitios receptores de lecitina tipo C en su superficie que se unen con gran afinidad a la GP120 y retienen las partículas infecciosas por días, incluso a veces por años, ¿verdad? Y estas células dendríticas atrapan a ese VIH y ayudan a mediar la infección de los CD4. Además, eh, estos receptores pueden facilitar a la infección de las células dendríticas mediadas por CD4 y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese CD4 receptor de alta afinidad se une ya sea mediante, o sea, la GP120 que presenta el virus, ¿verdad? Van a ver ahora en una un poquito más grande, se une a este receptor de quimiosinas CCR5 o CXCR4 que está presente ya sea en los monocitos macrófagos, células T, ¿verdad? O la CXCR4 solo en las células T. Y eso ayuda, o sea, estos receptores, al unirse a la GP120, ¿verdad? Ayudan a que este virus pueda ingresar, o sea, descargar, vamos a decir, la cápside interna para que ella pueda fusionarse a la membrana de la célula, ingresar a la célula y ahí hacer eventualmente su replicación. Acá ven como la GP120 se une sobre todo tiene tropismo por estos tipos de células y la unión de la GP120 y la GP41, pero sobre todo la GP120 con la afinidad de este receptor CCR5 o CXCR4 hace que esta cápside interna pueda ingresar a la célula, ¿verdad? Esta sería la secuencia de lo que está pasando y entonces al ingresar estos, sobre todo como dice acá, el VIH tipo 1 del subtipo M, ¿verdad? ¿Qué hace? Se une a la célula y ingresa y puede eventualmente, mediante ese tropismo que hay, eh, replicarse en forma, eh, en forma continua. ¿Y qué es lo que hace este virus? Este virus le convierte a la célula prácticamente en su, eh, no les voy a decir esclavo, pero le negrea a la célula o le escuelea, como decimos nosotros cuando tenemos que hacer un trabajo y realmente le hace trabajar para ella y producir virus hasta reventar. Entonces, este esquema es muy lindo. Saqué del Harrison, la verdad que toda la clase luego es de Harrison, como vieron en el primer PPT, les puse los capítulos, ¿verdad? Y los capítulos son de la 20 edición, pero están también, cambia un poquito el número, pero los 3 capítulos están en la edición 19 también, si tienen, no hay problema. ¿Y qué es lo que pasa? Como les dije, la unión y fusión de la superficie a las células hospedadoras ingresa. Al ingresar el virus, ¿qué pasa? Se libera el RN viral, la transcriptasa inversa empieza a actuar mediante la integrasa, se une ese RNA que se hizo transcripción, se integra el DNA viral al DNA del hospedador y entonces el DNA viral se transporta, vamos a decir, al núcleo y le hace trabajar
prácticamente a la célula como una fábrica de producción de más virus, ¿verdad? El RNA viral se usa como RNA genómico para producir más proteínas virales y entonces se van produciendo nuevos viriones inmaduros que al salir después, madura después de que la proteasa separa las proteínas precursoras largas dentro del virión, ¿verdad? O sea, el virus ingresa a la célula del hospedador, se replica, se integra al ADN de la persona, le hace trabajar a la célula para él y liberamos viriones hasta que la célula ya no pueda más, ¿verdad? Entonces, el linfocito T, CD4, como dice acá, tiene una activación y dirección de las células de la respuesta, sobre todo se dedican los T, CD4 a la reacción celular, ¿verdad? El TH1 y TH2 interaccionan con la inmunidad tanto celular como humoral. A nivel de la celular, ¿qué hacen? Ayudan con los macrófagos y los CD8 y en la humoral nos ayudan a la proliferación de los linfocitos T. Hay una integración, una interrelación entre los dos. ¿Para qué? Como dijimos en la otra clase, para la formación de centros germinales, la producción de anticuerpos, la producción de citoquinas que nos van a ayudar a los procesos inflamatorios o las reacciones inmunológicas para que se pueda el cuerpo defender de cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Que acá este virus, como hace trabajar a los TCD4 solo para ellos prácticamente empiezan, o inclusive con el tiempo empiezan a disminuir nuestro nivel de CD4 de tanto que trabajaron y como dice, le hace trabajar hasta morir a la célula. Entonces, nos vemos predispuestos a tener cualquier tipo de infección oportunista. ¿Y cómo vamos a transmitir este virus? Ustedes saben que hay sobre todo bastante conocido, es que la fuente de contagio son los fluidos corporales que contienen las células infectadas o sangre proveniente de un paciente infectado, que puede ser, los fluidos sobre todo son semen, sangre o fluidos contaminados con sangre, leche materna, secreción vaginal, ¿verdad? O también pueden ser las vías, eso en principio, ¿verdad? Y las vías de transmisión son el contacto sexual, el contacto con sangre de pacientes infectados, por ejemplo, sobre todo en los años 80 y 90 había mucho la transmisión por jeringas, por drogas que compartían. Hoy en día eso disminuyó mucho con la disminución del uso de la heroína, que era la droga que usaban mucho en los 70, 80, pero tenemos actualmente a nivel de, la verdad que yo nunca he visto, hay más posibilidad de infectarse de hepatitis B con un accidente cortopunzante que de infectarse de VIH, pero podemos en un accidente cortopunzante, nosotros tratando de manipular una jeringa, una aguja o un bisturí, infectarnos, ¿verdad? Como personal de blanco, ya sea cualquier personal de blanco, sea médico, odontólogos, y después está la transmisión vertical de madre a hijo, ¿verdad? Y otra vez, la vía de transmisión del VIH depende, sobre todo, acá van a ver que depende de, cada uno otra vez tiene una frecuencia mayor, vamos a decir, de infección, dependiendo de si el contacto es homosexual, cómo es el contacto homosexual, bisexual, heterosexual, la sanguínea, como dijimos, por drogas, por transfusiones, por infecciones, por accidentes cortopunzantes,
La vertical puede ser en el parto en un 60%, sobre todo si la madre no está recibiendo antirretrovirales durante el embarazo y la lactancia. Sobre todo esta frecuencia es en pacientes que no reciben su tratamiento antirretroviral y en quienes la carga viral es alta, ¿verdad? Inclusive, si vos tenés una paciente embarazada, VIH, que está recibiendo su medicación, uno le suele hacer su carga viral antes del parto y se podría inclusive, si la carga viral es baja o nula, hacer un parto vaginal. Yo no me animaría, pero está descrito que se puede, ¿verdad? Pero normalmente lo que se hace es se programa una cesárea. Y acá nos va contando, ¿verdad?, el tipo de exposición y el riesgo por 10.000 exposiciones. Entonces, las transfusiones son las que te pueden infectar, sobre todo si no se estudió esa sangre, compartir agujas o por un accidente cortopunzante es bastante bajo. Y otra vez, el contacto sexual depende sobre todo de qué tipo de coito fue. Un coito anal receptivo tiene más posibilidad de infectarse, o sea, si una persona tiene una relación y recibe, ¿verdad?, el pene, vamos a decir, para hacerla corta, ¿verdad? La persona que recibe es la que puede infectarse más. ¿Por qué? Porque al tener un coito anal receptivo tenemos más posibilidad de laceración, ¿sí? El coito anal insertivo tiene menos frecuencia. El coito pene vaginal receptivo con respecto al pene vaginal insertivo es mayor, ¿verdad? Y el coito oral y el oral insertivo es bajo, o sea, no suele tener alta transmisibilidad, pero puede haber, sobre todo si hay lesiones o sangrados o lesiones ulcerativas a nivel del órgano genital o a nivel de la boca. Otros que pueden causar una infección podría ser una mordedura, expectoración es rarísimo, yo la verdad nunca escuché, desecho de fluidos corporales, incluso semen o saliva, y compartir juguetes sexuales. Esto es prácticamente raro, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Mejor es no exponer. La historia natural de la enfermedad, vamos a decir que tiene 3 fases. Tenemos una fase que sería el síndrome retroviral agudo, que se desarrolla en las primeras 3 a 4 semanas que uno tiene el contacto con el virus. Tenemos una fase latente o fase crónica que puede durar años, pero no siempre va a durar 7 a 10 años, depende de mi sistema inmune. En medicina nada es 100%, y cada persona tiene una forma de reaccionar, ¿verdad? Y eso puede ser menos de 7 a 10 años. Y después tenemos la fase de enfermedad en sí, que sería el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También para ustedes, para su manejo, ustedes hoy en día a un paciente con VIH no se le dice VIH o sidoso o tiene SIDA, ¿verdad? Un paciente que tiene el virus de VIH no tiene SIDA, tiene el virus de VIH. Hasta que no se enferma en esta fase 3, ese paciente, hasta que no llegó a esta fase, no tiene SIDA en sí, sino que él es se le dice hoy PVVS, paciente que vive con el virus del SIDA, ¿sí? Inclusive está reglamentado por la Constitución, que si nosotros le decimos a un paciente VIH o sidoso, ese paciente puede hacernos una demanda por, ¿cómo se llama? Puede hacernos una demanda por... Calumnia. Sí, calumnia o por discriminación. Entonces, se le dice PVVS al paciente, y como les digo, si el paciente no está en esta fase, no tiene SIDA, ¿sí?
Esta sería la historia natural de la infección por VIH, en el que vos tenés una infección primaria, ¿verdad? Con un contacto con el virus. Este virus en las primeras 2 a 4 semanas, inclusive a 9, ¿verdad? Ven cómo va aumentando la carga viral. Lo que está en rojo es el virus y lo que está en celeste es, o turquesa es eh, cómo va evolucionando la cantidad de linfocitos CD4 que tenemos, ¿verdad? Entonces, en esta primoinfección vamos a tener una caída de nuestro CD4 al principio, con un aumento de la replicación viral. Esto nos va a dar nuestro síndrome de infección aguda, ¿sí? Con diseminación viral. Y si el paciente eventualmente no se, ¿cómo le voy a decir? Si el paciente eventualmente no hace ningún tratamiento o no hace nada, puede haber un periodo de latencia que puede ir de entre un año o 6 meses hasta inclusive 10 años en el mejor de los casos, si este paciente tiene un buen sistema inmunológico, ¿verdad? Y van a ir viendo qué va a pasar acá. Va a haber una latencia hasta que va a llegar un momento en el que la carga viral se va a hacer insoportablemente alta y va a disminuir nuestra producción de linfocitos CD4. Ahí ya pasa mi chipa. Y infaltable la chipa Guerrero a esta hora. Bueno, aparte, ¿verdad? Y ahí vamos a tener lo que se conoce como síndrome constitucional. ¿Qué es el síndrome constitucional? El síndrome constitucional es una afectación generalizada en el que el paciente empieza a perder peso, a desnutrirse, a estar asténico, cansado, empieza a consumirse, vamos a decir. A eso le conocemos como síndrome constitucional. No se ve solo en las infecciones por VIH, se ve en muchas infecciones, en las enfermedades oncológicas, en procesos crónicos, por ejemplo, un paciente renal, un paciente con una insuficiencia cardíaca terminal, todos ellos pueden presentar un síndrome constitucional, ¿sí? Y acá es en donde va bajando mucho, sobre todo mi nivel de CD4 y va aumentando mi carga viral. La carga viral es algo que nosotros medimos y la carga de CD4 para ver la evolución de la enfermedad y cómo está respondiendo nuestro paciente a los antirretrovirales. Pero suponiendo que este paciente no recibió nada, va a empezar a subir esta carga viral, va a disminuir mucho mi CD4 hasta incluso hacerse imperceptible, y esto va a predisponer a enfermedades oportunistas que a la larga le va a llevar a la muerte a nuestro paciente. Entonces, con todo esto, ¿verdad? Tenemos lo que conocemos como algoritmo del síndrome agudo, donde tenemos, como les dije, la primoinfección en las primeras 3 a 6 semanas. Este síndrome agudo te da una infección tipo una gripe o dolor de garganta, como una mononucleosis infecciosa con malestar, decaimiento, fiebre, puede ser a la semana o a los 15 días o al mes. Nos da este síndrome agudo donde hay concentración plasmática del virus que va aumentando, una diseminación viral importante, recirculación de linfocitos, y esto nos da una respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo al VIH, ¿verdad? Esto lleva a dos caminos: la concentración del virus plasmática, que va a ir disminuyendo mediante la respuesta inmunitaria, y un establecimiento de este virus, ¿a dónde? Se va a esconder, vamos a decir,
en las placas de tejido linfoide y se va a quedar latente por mucho tiempo eh, para después eventualmente ir aumentando. Y como les digo, esa primoinfección o síndrome retroviral agudo se puede manifestar como un síndrome mononucleósido con fiebre, adenopatías cervicales, faringitis, dolor de garganta. Vamos a tener un hemograma donde vamos a tener linfocitosis, linfocitos atípicos, que es algo que se suele ver, más del 10%, que es algo que se suele ver en las infecciones virales en general, y puede simular, ¿verdad? Un Epstein-Barr, citomegalovirus, o una infección por toxoplasma, y esa primoinfección, entonces, se presenta, como les dije, en un 50 a 70% como una mononucleosis, pero muchas veces también puede pasar desapercibida. O sea, eh, se puede presentar de esta forma, ¿verdad? Con un comienzo brusco de, de dolor de garganta, las amígdalas grandes, puede haber úlceras en la boca, tipo un herpes, puede haber un exantema en el cuerpo, como suele ver en el dengue, ¿verdad? Con prurito, y las plaquetas pueden estar bajo, pero ¿qué pasa? Que también puede ser que no te dé nada, ¿verdad? Que pase desapercibido o que la persona no se dé cuenta de que lo que realmente tuvo fue una primoinfección por el virus, ¿verdad? Bueno, y esto es más o menos lo que pasa con el virus, ¿verdad? La llegada del virus, esto está en un virus, en un video de YouTube que está acá que les dejo acá, ¿verdad? En donde ven que se fija el VIH mediante la GP120 a los CD4 y mediante ese receptor, o sea, es el CXCR4 o el CRC5, ¿verdad? Se une, ayuda a la fijación mediante la GP41 para que ingrese este virus a al organismo, se fusione, ¿verdad? El genoma viral se libere, se produzca mediante la transcriptasa inversa más material, esto se integre al ADN del paciente, ¿verdad? Y este ADN ya vírico, vamos a decir, integrado al genoma, determine que se produzca más genoma viral y proteínas del virus para producir mayor cantidad de producción de síntesis y procesamiento y ensamblaje proteico del virus por gemación. Entonces, los elementos en la respuesta inmunitaria frente al VIH, sobre todo la inmunidad humoral, tenemos anticuerpos de unión, anticuerpos neutralizantes, anticuerpos que participan en la respuesta inmune y anticuerpos potenciadores, ¿verdad? Y estos anticuerpos que participan en la presentación de los antígenos, sobre todo, pueden ser protectores o patógenos, y acá van a ver eh, los que trabajan en la respuesta frente al VIH, sobre todo celular, son los CD4 helper, los C8 citotóxicos, la inhibición no citolítica mediada por células CD8, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y las células citolíticas o natural killer, ¿verdad? Acá ven cómo afecta a la citotoxicidad dependiente de anticuerpos
y cómo el virus primero se presenta a través, o sea, el anticuerpo neutralizante produce una cascada de, de reacciones inmunológicas en donde los linfocitos T citotóxicos se producen activación, proliferación y descarga de citocinas y quimiosinas. Todo lo que pasa en el proceso inflamatorio infeccioso para tratar de contener un germen patógeno, pero pasa que eh, se produce una citotoxicidad, o sea, empezamos nosotros mismos a atacar, vamos a decir, a nuestros propios CD4 por culpa de este virus y producimos la muerte de espectadores inocentes, o sea, la muerte de nuestras propias células, inclusive de las no infectadas. Entonces, va a ir el linfocito TCD4 infectado por VIH, eh, va a ir afectando no solamente a las células, no solamente va a hacer que los macrófagos que los mediadores celulares de la, de la inmunidad ataquen a los que están infectados, sino también inclusive a los que no, como dice acá, muerte de los espectadores, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características de este virus? La característica de este virus es la alta velocidad de replicación, la alta frecuencia de mutación y la diversidad de población de VIH en un mismo paciente. O sea, el VIH que me infectó hoy no es el mismo que voy a tener dentro de un año. Dentro de un año no va a ser el mismo, va a ser otra vez una diversidad de población dentro mío voy a tener del propio VIH. Vamos a tener una replicación permanente, ¿verdad? Y un pool sanguíneo y un pool tejido de estos virus. ¿Por qué? Porque estos virus se esconden, como dice acá, en los ganglios linfáticos o en el tejido linfático intestinal. Y se les llama santuario del virus. ¿Por qué? Porque ellos ahí se van y se meten y se esconden y entonces uno no los puede sacar y ellos siguen haciendo todo este desastre corporal, ¿verdad? Y acá tenemos qué es lo que pasa, el mecanismo de daño del virus al linfocito que hace una lisis por una exposición, altera la permeabilidad de la membrana, forma sin sitio y lleva a esos linfocitos a la apoptosis. Entonces, la sobrevida del linfocito infectado es corta, ¿verdad? Como ven acá, esto también está todo está en el Harrison, ¿verdad? Esto pasaría en la, en la lámina propia de la, ¿cómo se llama? De las placas intestinales. ¿Qué pasa? Y que la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno hace que estos linfocitos TCD4 que están en reposo se infecten, ¿verdad? Hay linfocitos TCD4 activados. Estos linfocitos TCD4 activados diseminan más el virus y el cuerpo empieza a atacar no solamente a los que están activados, sino también a los que no están activados. Entonces, como dice acá, se produce la muerte de espectadores inocentes, o sea, hay daño colateral, vamos a decir. Se disemina el virus y después se va y en el tejido linfoide se establece un reservorio de este virus con una activación inmunológica y que hace que con ayuda de los linfocitos T, CD4, CD8, ¿qué pasa? Hay un control parcial, pero realmente empieza a haber una producción sostenida dentro de este tejido linfoide
del virus, y esto dura semanas o años, ¿verdad? Por eso cuesta tanto erradicar a este virus. Infecta las células TCD4 y a los macrófagos monocitos, a las dendríticas, a todo lo que son los macrófagos tisulares, alveolares, la microglía cerebral, y causa una infección lítica y después queda latente, ¿verdad? Con una infección que produce una persistencia de bajo grado en la estirpe macrofágica, pero queda, como dice ahí, escondida. Y tiene mecanismos por el cual el VIH actúa sobre nuestras células, que son mecanismos, un efecto citopático directo con acumulación del ADN viral no integrado, interferencia en la síntesis de otras moléculas o macromoléculas dentro de la célula. Esto ayuda, aparte hay una formación de sincitios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay moléculas de adherencia linfocitaria por células que expresan grandes cantidades de CD4, células T, con lisis posterior de la misma, y altera la función de esas células T y de los macrófagos. Estas células que tienen que encargarse eh, de la inmunidad celular y eventualmente presentar antígenos, se están dedicando a otra cosa. ¿A qué se dedican? A producción eh, de más virus, daño secundario de la respuesta inmunitaria específica frente a virus, ¿verdad? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, afectación de las natural killer, alteración de los subgrupos de las células T mediadas por superantígeno, y también defecto en la generación en la regeneración de estas células TCD4, y muerte celular programada acelerada, o sea, anticipada muchas veces. Entonces, como podemos ver, hay una alteración de la actividad tirosincinasa inducida por el virus en sí. Esto lleva a una apoptosis y a en una primera señal, la unión del CD4 al GP120 por esa unión, ¿verdad? Me va a llevar en una primera señal y en una segunda señal a una activación de esa célula T por su unión al receptor, y va por un antígeno convencional o por un superantígeno a hacer que esta unión antígeno-anticuerpo cree le produzca una apoptosis a estas células también, ¿verdad? Entonces, hay mecanismos patogénicos directos e indirectos del virus sobre nuestras células inmunitarias. ¿Y cuáles serían los mecanismos directos? Serían pérdida de la integridad de la membrana plasmática debido al genoma viral, ¿verdad? Que se está encargando de eliminar más virus, acumulación del ADN viral no integrado dentro de la célula, interferencia en el procesamiento del RN celular, sucesos intracelulares de autofusión entre la GP120 y los CD4 y formación de sincitios. Y a nivel de mecanismo indirecto, ¿qué es lo que puede pasar? Sucesos de señalamiento celular, intracelular aberrantes, autoinmunidad, ¿verdad? Muerte del espectador inocente de células cubiertas por el antígeno, que realmente están cubiertas por el antígeno, pero ellas no tienen el virus ni no están replicando virus. Apoptosis anticipada, inhibición de la linfopoiesis, muerte celular inducida por la activación y la eliminación de las células infectadas por el VIH mediante reacciones inmunitarias inducidas por el virus. O sea, hay, como ven acá, mecanismos directos e indirectos de la patogénesis del VIH sobre nuestro sistema o sobre las células de nuestra inmunidad. ¿Y por qué este virus se escapa o se hace tan, ¿cómo les diría? Tan
difícil de eliminarlo, porque produce esta infección de linfocitos y macrófagos que inactiva elementos claves de la defensa. Esta inactivación de células facilitadoras CD4 hace que se pierda la función de la actividad celular inmune y la respuesta de hipersensibilidad de tipo tardío, ¿verdad? Entonces, estos medios hacen que no se pueda eliminar. Ay, perdón, disculpen porque no eliminé ese audio tan. Qué desastre. Entonces, ¿qué pasa? Que la variación antigénica de la glicoproteína GP120, ¿qué hace? Evade la detección de los anticuerpos. La glicosilación intensa, esta GP120, evade también la detección de anticuerpos. La infección latente, que ese virus se esconda en los santuarios linfáticos o en el tejido linfoide, hace también que se evada esa respuesta inmune. Y los trastornos del HLA tipo 1 impiden la destrucción por los linfocitos TCD8, entonces hace que no podamos eliminar, vamos a decir, a estos virus. ¿Por qué? Tanto por lo que produce dentro de las células como por el problema que producen la replicación viral en sí mediante la variación antigénica de la GP120, la glicosilación intensa de la GP120, la infección latente en esos santuarios y el trastorno del HLA tipo 1. Y otra vez tenemos que recordar, cuando vamos a definir la infección por VIH actualmente, la CDC hace una clasificación por edad y por número o sea, por recuento de CD4, y otra vez si es que el paciente está o no con una enfermedad que es indicadora ya de SIDA, ¿sí? O si el paciente está asintomático o no. Entonces, esta es la clasificación anterior. La clasificación actual la tienen en el Harrison, en la primera parte luego del capítulo que habla de VIH, donde nos describe otra vez por edad, ¿verdad? Pero esto es importante para que clasifiquemos, por ejemplo, en qué estadio se encuentra un paciente infectado por VIH. Entonces, si un paciente tiene una carga de CD4 de más de 50 células por microlitro, entonces depende otra vez de si está en una fase A, B o C clínica, que es A, el paciente está asintomático; B, el paciente no, tiene síntomas, pero no es asintomático, pero tampoco llega a tener enfermedades que sean indicadoras de SIDA; y C, son enfermedades indicadoras. Y esto va de 200 a 499 en el estadio 2 y menos de 200 en el estadio 3. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que son consideradas como indicadores de SIDA por el CS? Y bueno, tenemos infecciones por hongos, el minto, protozoos, virus, inclusive algunas neoplasias, bacterias, ¿verdad? Y entre las infecciones por protozoos y el mintos tenemos la infección por criptosporidiosis o isosporidiosis, que puede dar sobre todo gastroenteritis crónicas, una infección por Pneumocystis jirovesi, que anteriormente se llamaba Pneumocystis carini, ¿verdad? Que da sobre todo neumonía o infecciones generalizadas, infección por toxoplasma, que puede dar neumonía o sobre todo da infecciones en el sistema nervioso central. Se ve como a nivel de una tomografía, uno ve una lesión de toxoplasmosis
bien redondeada, con edema periférico. A nivel de hongos, sobre todo las candidiasis, y son acá el paciente presenta candidiasis esofágica, traqueal, pulmonar, o sea, una candidiasis generalizada. ¿Se acuerdan que en las inmunodeficiencias primarias teníamos en uno de los casos un chiquito con Muguet, que era la candidiasis orofaringia, pero ese Muguet puede inclusive bajar por el esófago y cuando es un paciente con VIH le dificulta la deglución inclusive de sólidos. Criptococosis, que puede dar una infección a nivel del sistema nervioso central. Coccidioidomicosis, que es otro hongo que puede dar una infección diseminada. Y la histoplasmosis, que también puede dar una infección diseminada. Otro tipo de enfermedades conocidos como indicadores son por bacterias, sobre todo micobacterias atípicas, que son la avium intracelular, pulmonar o extrapulmonar, tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, que es súper frecuente en el paciente con VIH, ¿verdad? La tuberculosis que tiene el paciente VIH casi siempre es una tuberculosis multiresistente. Eh, es, es difícil de tratar. Infecciones por nocardia, que puede dar neumonía, meningitis, puede dar infecciones diseminadas por salmonela, ¿verdad? Y entre los virus, sobre todo el citomegalovirus, el herpes simple, la varicela zoster y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que pueden dar infecciones ya sean localizadas o diseminadas. Un herpes simple no te suele dar en una persona competente inmunológicamente una infección generalizada, te da un afta o una lesión, pero no se generaliza, ¿verdad? Lo mismo que la varicela. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Directamente se van y te hacen una meningoencefalitis o una encefalitis viral, ¿verdad? O lesiones múltiples, ¿verdad? Bueno, otra cosa que se considera indicador del VIH, de enfermedad SIDA, es neoplasias como el sarcoma de Kaposi, que es uno de los indicadores, linfoma no Hodgkin de células B, el linfoma primario del sistema nervioso central o carcinoma infiltrante de cuello uterino. Estos son eh, estas son neoplasias que uno puede ver como indicador ya de enfermedad en el paciente con VIH, ¿sí? Entonces, otra cosa también que vamos a ver es linfopenia, debida principalmente a que hay una pérdida selectiva de las células CD4 colaboradoras con una inversión del cociente CD4, C8, perdón, alteraciones de la célula con pérdida de las células T in vivo, con pérdida de la función, sobre todo de las células T de memoria, susceptibilidad a infecciones oportunistas, susceptibilidad a las neoplasias y disminución, tendría que decir acá, de la hipersensibilidad tipo 4 o retardada. Otra de las alteraciones inmunitarias que vemos son disminución de la respuesta proliferativa a los mitógenos, a los autoantígenos o antígenos solubles, disminución de la citotoxicidad específica, disminución de la capacidad colaboradora para la producción de inmunoglobulinas producida por un mitógeno en las células en las células B, disminución de la producción de interleucina 2 e interferón gamma, y activación policlonal de células B con hipergamaglobulinemia e inmunocomplejos circulantes, incapacidad para dar respuesta frente a un nuevo antígeno y ausencia de respuesta en las señales normales que activan a las células B. Entonces, si yo a este paciente le hago una... Ahí pasa otra vez mi chipa.
Perdonen, a veces les quiero tirar una bomba. Bueno, entonces si a este paciente yo le llego a hacer una... ¿Se acuerdan que le hicimos un proteinograma electroforético a nuestro paciente con inmunodeficiencia primaria y que habíamos encontrado que tenía una A-gamma globulinemia, o sea, no había globulinas, ¿verdad? En este caso, como hay una activación policlonal de las células B, que van a tener hipergamma globulinemia. Si hacen un proteinograma electroforético, van a ver que las gamma globulinas están aumentadas, así como estaba la curva de la albúmina, acá también va a estar aumentada. Y acá vamos a presentar un caso clínico. No sé si alguien me puede ayudar para leer este caso. ¿Alguien que me quiere leer el caso? A ver, chicos, Voluntario. Voy algún a leer, voluntario. Bueno, Belén. paciente de 40 años, consulta por cuadro de neumonía a repetición, actualmente con cuadro de tos, catarro amarillento, disnea, pequeños esfuerzos, fiebre y taquipnea. Pérdida de 8 kilos en 2 meses, ya consultó varias veces en el mes por este cuadro. El paciente es conocido portador de VIH desde hace 5 años en tratamiento irregular con antirretrovirales. En esta última consulta se agregó también dolor de garganta y dificultad para tragar alimentos sólidos. Al examen físico se constata un paciente deteriorado, con masa muscular disminuida, pálido, impresiona lo desnutrido, tiene una presión arterial de 110-50 milímetros de mercurio con pulso de 112, frecuencia respiratoria de 28 y una temperatura 39,5. En la fase tenemos palidez en boca, lengua húmeda con placas blanquecinas de Muguet y base eritematosa que constatan candidiasis orofaringea. En el aparato cardiovascular tenemos una frecuencia cardíaca de 112, un soplo sistólico polifocal. En el aparato respiratorio tenemos murmullo vesicular. murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares, con rales crepitantes, Perdón. vivas sales, escasos roncos y no hay sibilancias. En el abdomen tenemos blando, depresible, excavado, con RHA positivo conservados. Ruido hidraaéreo son esos. En el sistema nervioso central se encuentra lúcido, ubicado en tiempo y espacio, sin déficit motor ni sensitivo y Glasgow 15 de 15. En el laboratorio tenemos hemoglobina de 8, hematocrito de 25, glóbulos blancos de 1200, neutrófilos 76%, linfocitos 14%, eosinófilos 6%, monocitos 4%, linfocitos CD4 100 por milímetros cúbicos, cultivo de esputo, tenemos neumocitis girovecii, candida SP, en boca se confirma candidiasis oral luego de la toma de placa blanquecina para estudio. En la radiografía tórax se vio infiltrados intersticiales difusos en ambas bases y campo medio. Entonces, este paciente, ¿qué les parece que tenía? Cuando entró en el hospital, ¿cuáles eran sus diagnósticos? Les paso otra vez la placa. Y por la neumonía, Tiene una neumonía. ¿Qué más tiene? Candidiasis. Candidiasis. ¿Qué más tiene? y ya está luego ya con tratamiento por su VIH. Tiene VIH en tratamiento irregular. ¿A qué es su neumonía? Y no puede ser porque ya estaba inmunodeprimido. A ¿A qué neumocitis. gérmenes? ¿A qué germen? A neumocitis girovecii. Neumocitis girovecii.
¿Y qué más? Está anémico también. Y a Cándida también es, los dos salió en el esputo, ¿verdad? Y tiene una anemia, ¿verdad? No nos dan nomás los índices hematimétricos, pero podemos suponer que puede ser una anemia de enfermedad crónica. Entonces, los diagnósticos serían neumonía por neumocistis, candidiasis orofaringia, puede haber una traqueitis por cándida porque también salió en el esputo cándida, esofagitis por cándida posiblemente. El paciente tiene un síndrome constitucional porque se veía desnutrido, con disminución de la masa muscular, tenía abdomen excavado, ¿verdad? Y aparte el síndrome anémico que puede ser de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Y su diagnóstico principal sería VIH, el tratamiento irregular con antirretrovirales. ¿Qué quiere decir tratamiento irregular? Eso van a ver siempre en los pacientes. Que el paciente no cumple con su tratamiento, profe. Claro, que el paciente a veces toma, a veces no toma. Hay tiempos que el VIH, el paciente, el PBS tiene una característica que como es una enfermedad muy larga, si la persona es muy constante, generalmente y ordenada y disciplinada, uno puede vivir años. Pero hay una característica que las personas con las enfermedades crónicas en general tienen periodos de negación o de depresión, y hay momentos en que como que tiran la toalla y no quieren hacer más su tratamiento y bueno, y tenemos algunas recaídas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿tiene SIDA el paciente y por qué? Sí, ya tiene por las manifestaciones, o sea, las enfermedades que presenta asociadas a su síndrome. O sea, el paciente tiene SIDA porque ya presenta entonces enfermedades indicadoras, ¿verdad? Que era neumocistis, neumonía por neumocistis y candidiasis orofaringia, ¿verdad? Exactamente. ¿Y en qué estadio se encontraría? ¿Se acuerdan de esta tabla, verdad? T3 puede ser, profe. Nuestro paciente tenía, un poco, voy a salir acá, me voy a ir a mi tabla. ¿Cuánto era su CD4? 100 creo, profe. Y entonces, y estaba con enfermedades indicadoras, ¿verdad? Sí, Entonces estamos en, como vos dijiste, en C3, ¿verdad? sí, profe. Excelente. Bueno. Y en el laboratorio, ¿cuáles son las manifestaciones que te hacen pensar en SIDA en este paciente? Nos vamos otra vez al laboratorio. Los glóbulos blancos que estaban en 1200, ¿qué es? ¿Normal o no? Bajo, Es una leucopenia. leucopenia, ¿verdad? ¿Qué más? El recuento de linfocitos CD4, El linfocito CD4, muy bien. ¿Qué más? El cultivo de gérmenes oportunistas, que habían crecido el Girovesi y había crecido la Candida. Y también, si vamos a mirar los auxiliares, la radiografía que tenía infiltrado bilateral. ¿Y cuál es la evolución normal del paciente con VIH? La evolución natural del paciente con VIH, ¿verdad? Es que posiblemente habría empezado con una primoinfección o una infección viral. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaba la infección cuando empezaba la primera fase?
Síndrome retroviral agudo. Síndrome retroviral agudo. Pero ya tiene ya 5 años nuestro pacientito. En él no duró 10 años ni 7 años. 5 años, ¿verdad? A pesar de los antirretrovirales, pero ¿qué pasó? Que él era un paciente inconstante y empezó ya a tener su síndrome constitucional y sus enfermedades oportunistas. ¿Este paciente se puede salvar? No, ya no. ¿Seguro? No podría tratar las enfermedades que tiene ahora y volverle a meter en retrovirales. Claro que sí. O sea, Podemos procurar hacer tratamiento para las enfermedades oportunistas, meterle antirretroviral para tratar de bajar la carga viral, ¿verdad? A full y entonces tratar de que ese paciente repunte de vuelta, no darle al paciente por perdido, ¿sí? Esto sería lo que pasaría si es que yo no hago nada. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo dejarle a mi paciente, no puedo dejarle a mi paciente morir. Tengo que tratar de ayudarle y de sacarle de este estado, ¿verdad? Y para eso voy a ayudar con con los antirretrovirales y con el tratamiento. Y no muchos, pero algunos salen y vuelven otra vez a estar estable y ahí se dan cuenta, bueno, es una segunda oportunidad y voy a hacer bien las cosas y ya le meten pata y mejoran, ¿verdad? Entonces recuerden siempre que todos los pacientes hay que luchar por ellos. Todos los pacientes son iguales, seres que sufren, depositan su vida en nuestras manos como médicos. Nosotros no estamos para juzgarle a nadie. Eso es algo tan importante que tienen que saber. Nosotros somos elementos, crean o no en Dios, ¿verdad? Somos elementos del Señor y no tenemos nosotros que juzgarle a nadie, sino hacer lo mejor para salvar a ese paciente. Tratar de que ese paciente salga adelante. Por supuesto que va a haber momentos en que uno ya no va a poder hacer nada, ¿verdad? O que uno ya se da cuenta que el paciente no va a salir y no seguir haciendo medidas heroicas cuando el paciente ya no responde. Eso se llama también ensañamiento terapéutico, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tratar de sacar al paciente. Profe Caro, no sé si vos querés decir algo o agregarle alguna otra cosa. O no sé si los chicos quieren preguntar algo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Hay pacientes que son, o sea, hay personas que son inmunes al VIH. O sea, hay personas que no es que sean inmunes, pero que su sistema inmunológico reacciona de una manera en que hacen que no se enfermen tan mal o y fueron muy pocas que yo sepa, ¿verdad? En particular yo no le conozco a nadie, pero sí sé que hubieron casos de algunos que otro Sí, paciente, ¿verdad? hay algunas familias, algunas personas que nacen o que al nacer genéticamente tienen alguna falta de alguno de estos receptores que son necesarios para el ingreso del virus. Entonces, Sí, se considera que no pueden infectarse justamente por lo que explicó la doctora, que necesitan de estos correceptores y receptores para ingresar y algunas familias carecen de ese correceptor, entonces el virus no puede ingresar. Entonces, pero eso es muy, muy raro, o muy sea, raro. en algunas personas, en alguna familia, en más de millones de personas. Y también se ha visto de personas que no desarrollan, pueden infectarse, pero que no desarrollan el SIDA, ¿verdad? También se ha visto eso a nivel científico.
Gracias, profe. Sí, así es. Y no sé, profe, si vos querés agregar algo más. No, no, está súper bien todo para mí. No sé. ¿Y algún alumno va a preguntar alguna otra cosa? Bueno, parece que terminamos aquí. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, Lorena. Nos estamos viendo entonces, chicos. Vayan estudiando. Dale, chicos, nos vemos entonces la próxima.